Muy buenas tardes, compañeros y tutor. A continuación voy a realizar la explicación de algunos de los puntos de esta actividad número 4 de tipo colaborativo. Entonces, empecemos. Vamos a explicar lo primero, el tema que escogimos, que fue la fabricación del vidrio. Dice que la fabricación del vidrio es un material obtenido a partir de materiales orgánicos que es 100% reciclable. Eso se puede reciclar hasta 40 veces su producción. Eh, Sin embargo, esta producción de vidrio genera muchos contaminantes a la atmósfera en su proceso de fabricación, que son muy considerables. En este artículo se busca saber qué contaminantes son liberados al ambiente y si se cumple o no se cumple con las normas vigentes. En la fabricación se usa sílice, arena, que son fundidos a altas temperaturas acompañados de sulfatos, boratos, carbonato de sodio, piedra caliza, y en su fabricación hay mucho consumo de energía que implican emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, por cada tonelada de vidrio que se genera, emitimos al ambiente 2 toneladas de CO2. Para Colombia esto se reglamenta con el decreto 948 de 1995 o de protección, que hace referencia a protección y calidad del aire. La metodología, estas mezclas de materias primas se funden en una tolva a 1400 o a 1600 grados centígrados. Se obtiene un cristal líquido. Esto se solidifica con estaño, se pasa por unos rodillos, luego vuelve nuevamente a unos hornos sin fundir este material, se enfría y se obtiene la lámina de vidrio. En todo este proceso se generan dos tipos de contaminantes. El uno son los provenientes de la combustión y el dos, que serían las partículas provenientes de la vaporización y recristalización de los materiales de mezcla fundida. ¿Qué son los principales contaminantes? Hablamos el dióxido de carbono, el polvo y las partículas, los óxidos de azufre, el óxido de nitrógeno, el ácido clorhídrico. Los límites permisibles que están reglamentados están 50 para las 24 horas y 60 anual. Esto está entre los límites que se pueden tener en estos valores. El combustible dentro de estos procesos usan gas natural, electricidad, son diferentes maneras de energía que se usan. Hay métodos de medición, entonces los métodos de medición, el 1, que era el número 1, permite la medición representativa de emisiones contaminantes. El número 3B hace un análisis de gas y se puede determinar la concentración de oxígeno, dióxido de carbono de una muestra. Y el método 6, que es aplicado para la determinación de emisiones de dióxido de azufre. Como conclusiones, podremos decir que, pues, como se utiliza gran cantidad de energía para la fabricación del vidrio, de combustibles fósiles también, generan gran cantidad de contaminantes a la atmósfera. Entonces, para esto tendría que la legislación colombiana o los entes encargados de estar verificando que se cumplan con este tipo de liberaciones a la atmósfera. Bueno, y el artículo que estaba en inglés, que lo tradujimos, hacía referencia a las ladrilleras en la India. La cantidad de contaminantes que se agregan a la atmósfera en esta industria, porque a pesar de que es pequeña, genera muchos contaminantes. Estas pequeñas fábricas o industrias
no tienen ningún tipo de licencias y no tienen ninguna regulación. Entonces existen grupos de personas que trabajan en esta industria donde usan combustibles de biomasa, principalmente leña, estiércol seco, bagazo de cáscara de arroz y otros residuos agrícolas. El continuo crecimiento de la población aumenta la demanda y por tanto la contaminación que se genera en la atmósfera. Se basan principalmente en dos técnicas: los hornos intermitentes, que se dispersan ladrillos en lotes para enfriarlos. A diferencia de los hornos continuos, que el fuego siempre arde, está en un continuo uso y se calientan y se enfrían en el mismo horno. El gobierno de la India lo que hace es regular con normas las emisiones. El problema radica que como las ladrilleras muchas son clandestinas, no usan o no acatan las normas para las partes por millón, los gases de combustión, la altura de las chimeneas. Y no se puede hacer prohibición de chimeneas móviles tampoco, porque no se sabe dónde se encuentran este tipo de industrias. Lo que se busca con este artículo es que se mejoren las tecnologías y la mecanización, que es el objetivo principal para poder realizar una producción más limpia y una evaluación de monitoreo de emisiones y evaluación de consumo de. Así pues, se usan dentro de este artículo 5 tecnologías: dos para ladrilleras tradicionales con chimenea fija y DDK, que son algunos tipos, y tres tecnologías que son más recientes, digamos, que es la BSBK, la zigzag y un horno con horno túnel. En este estudio se evaluaba el desempeño de estas tecnologías y las prácticas operativas que se realizan dentro del mismo. Vamos a nombrar la metodología o técnicas de medición. Las mediciones de gases y partículas fueron monitoreadas a una altura de 10 y 15 metros desde el nivel del suelo, según los métodos estándares de la EPA. Las tecnologías USBK tenían pilas más pequeñas y la muestra se hizo a 2 metros de donde se generaban. Entonces el consumo de combustible era más aceptable que en las nuevas tecnologías. Lo que hacen es recoger muestras de fibra de vidrio en tubos Impregner y llevarlos al laboratorio para el análisis de CO2, carbón. Las mediciones de monóxido de carbono, CO y dióxido de carbono fueron analizadas para gases de combustión. Las emisiones de carbono negro, abarcando con periodos de alimentación como las de no alimentación dentro de los hornos. La tasa de combustión del combustible, la cuchara que alimenta este tipo de, de actividad, la tasa de alimentación con que se hace. Se analizó el valor calorífico de nitrógeno, carbono, cenizas, los contenidos de azufre. Los métodos de estimación: las emisiones varían según el tipo de horno, el combustible utilizado y las condiciones de funcionamiento del horno. En comparación de las diferentes emisiones producto de tecnologías, hay una fórmula para medición de los factores como el caudal gas de combustión, la concentración del contaminante, las tasas de emisión, el contenido energético, la emisión por kilogramos. Así se pudieron realizar una metodología de estimación para los contaminantes que se generan. Resultados y debates: factores de emisión para material particulado, para CO2, para CO, para CO2,
son una de las variables que se medían dentro de las gráficas. Muchas varían, tienen un rango de variación amplio con las nuevas técnicas que se realizan, ¿sí? Pero se realizan comparaciones también del tipo de combustión o de energía que se necesita para este tipo de horno. Por ejemplo, nos hablaba que los hornos de túnel son eficientes y por lo tanto las emisiones de PM, perdón, de material particulado son bajas. Para CO2 las energías promedio oscilaron entre 0,01 y 0,39 para algunos de los hornos. Y en CO2 osciló entre 0,32 y 5,17 gramos en algo otras tipo de industria. Las estimaciones para dióxido de carbono están entre 79 y 526 gramos sobre kilogramo para CO2 en el aumento o en el uso del horno de túnel. Las estimaciones, emisiones de los hornos de ladrilleras en el sur de Asia, por ejemplo. Asia aporta 0,94 millones de toneladas de material particulado, 3,9 millones de toneladas de CO2, 127 millones de toneladas de CO2 por año. Es algo muy grande que el sur de Asia aporta o se hace a través de las ladrilleras en el país. El cambio de tecnologías puede realizar emisiones que pueden variar o fluctuar y bajar un poco este tipo de contaminantes. Habían, por ejemplo, las máquinas nuevas tienen un mayor rendimiento, menor contaminación y menor emisión. Entonces es muy interesante que se puedan aplicar este tipo de tecnologías nuevas.